un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Y en el Diario de Cooperativa, en esta mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Rodrigo Vergara y queremos hablar de seguridad. El presidente José Antonio Kast puso la seguridad en el centro de su agenda con la ACOT, un paquete que reúne proyectos ya en trámite, nuevas iniciativas y una reforma constitucional. Entre las medidas inmediatas está el copamiento permanente de 50 barrios críticos, un nuevo estado de excepción focalizado y mayores herramientas contra las organizaciones criminales. Queremos conversar de este tema, revisar sus alcances junto a Felipe Arboe, quien fue subsecretario del Interior, ex senador con una larga trayectoria en materias de seguridad. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica. Rodrigo, gusto saludarlo. Igualmente, gracias por recibir el llamado de la cooperativa. Primero en lo macro. ¿Está bien encaminado esto? ¿Cómo lo mira desde la presentación que se hizo antenoche en la cadena del presidente? Yo diría que hay como dos ejes de evaluación. El primero es un eje político. Yo creo que el gobierno, lanzando esta agenda, logra mantener cautiva la agenda comunicacional y política, porque tenía un riesgo alto que terminada la tramitación de la ley de reconstrucción se quedara sin agenda. Entonces, lo que hace inmediatamente es crear un vínculo entre una cosa y la otra. Como dijo alguien por ahí, el ministro Quirós se va a la banca y entra a jugar a la cancha, digamos, el ministro Arrau. Es como un poco eso, ¿no? Y eso además le permite mantener ocupado, digamos, a los legisladores y por tanto evitar que se pongan muy creativos y se mantengan los problemas incluso dentro de la coalición. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista del contenido, la verdad es que se trata de un anuncio que contempla la aplicación práctica de varias de las medidas que fueron aprobadas ya en la agenda de seguridad en el ciclo legislativo del 2020 al 2025. ¿Ya? Creo que hay algunos elementos que destacan, y yo destaco muy positivo, por ejemplo, la famosa Agencia Estatal para Decomisar y Destruir Bienes del Crimen Organizado. Creo que es el anuncio de mayor relevancia estructural, porque hoy día la administración de los bienes incautados del crimen organizado está dispersa entre la ley de drogas, la 1913 y otras, digamos. Entonces creo que aquí podría hacerse algo bueno. Eso debería salir relativamente rápido, pero la implementación de esta tiene que ser muy cuidadosa, porque la experiencia comparada señala que, si bien es muy importante tener una agencia que pueda reducir los bienes, también dice que es perfectamente recomendable que el producto obtenido con la liquidación de esos bienes vaya a un fondo para seguir combatiendo el crimen organizado, que sea distinto al de la agencia que va a reducir, porque si no, termina muchas veces generando problemas de transformar en pasivo fiscal y riesgo de corrupción. Entonces, la implementación va a ser compleja, pero creo que es muy importante hacerlo. Otra medida que quizás uno... Perdón. Felipe, es que le quería preguntar a partir de aquello, porque ya con eso en la oposición lo que han dicho es, aquí lo que falta es perseguir de mejor manera el dinero. Y para perseguir mejor el dinero, lo que se necesita es ampliar el levantamiento del secreto bancario, y eso es un proyecto que lleva ya varios años en el Congreso, no ha avanzado, no termina de tramitarse y tampoco está considerado en esta agenda de seguridad del gobierno. ¿Usted lo ve necesario? O sea, a ver, estuvimos hace unos días atrás en un seminario internacional organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián y trajimos al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, que fue quien logró identificar varios de los casos de corrupción vinculados a Néstor Kirchner y otros, digamos. Uh-huh. Y él decía que para ellos había sido determinante tener el acceso al secreto bancario. Ahora, era la Unidad de Inteligencia Financiera, no la Fiscalía. Entonces hay que tener cuidado también, porque aquí de pronto algunos han planteado de que sean los fiscales los que conozcan esto y ya estamos acostumbrados a las cantidades de filtraciones que hay del Ministerio Público, entonces obviamente es mejor que eso lo maneje la Unidad de Análisis Financiero, una entidad técnica que está amparada por el secreto y que efectivamente ahí hay que dotarlo probablemente de mayor cantidad de recursos, para capacidades, para que los análisis sean masivos y que adicionalmente tengan capacidad de cruce de información. Al final del día, ¿qué es la inteligencia financiera? La inteligencia en general
es el cruce de información con Claro. capacidad de análisis. Ahora, el Eso es debate, lo que se requiere. el debate se ha centrado en si es necesaria o no la autorización de un juez para eso, aunque los fiscales dicen cada vez que nosotros tenemos una sospecha fundada, vamos a los tribunales y en la inmensa mayoría, el 99% de los casos, los jueces nos dan el levantamiento del secreto Claro. bancario. Y eso está bien, eso está perfecto. Eso demuestra que no es necesario que el secreto bancario se levante así abiertamente para todo, sino que en casos calificados, obviamente, lo que dice hoy día la ley es que tiene que haber un tercero imparcial. De hecho, los Un juez. bancos alertan ante transacciones sospechosas, o debieran hacerlo. Y no, en general lo hacen. El problema es que, insisto, creo que probablemente la cantidad de recursos logísticos y tecnológicos que tiene el sistema no necesariamente son los adecuados. Y segundo, el problema endémico que tiene Chile, que es el trabajar como compartimento estanco. Si Chile tuviese una gran base de datos, que obviamente con acceso restringido, justificado, pero que integrara la información de todas las policías del sistema financiero, sería otra cosa. Porque de pronto, un banco, por ejemplo, puede alertar de un movimiento sospechoso en su entidad, pero podría no alertar respecto a una persona porque y sin saberlo, que tenga movimientos sospechosos en otro banco y ese banco no se va a enterar. O sea, tampoco hay un conocimiento integrado de información. Entonces, más allá de aumentar las penas o de facultar al Ministerio Público, aquí lo que hay que hacer es más inteligencia financiera, creo. Felipe, detengámonos un momento en la reforma constitucional que anuncia el gobierno. La Constitución ya dice en su artículo 1 que es deber del Estado, entre comillas, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. El gobierno dice que ahora se propone explicitar el deber de resguardar la seguridad pública. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué agrega realmente esa modificación? Pues la norma constitucional hoy día, en el artículo 1, inciso 5, contempla la obligación del Estado de dar protección a la población y a su familia. Y por tanto, la hermenéutica constitucional, la interpretación constitucional, ha considerado que dentro de esta obligación del Estado de dar protección a la familia, está también el derecho a la seguridad. Y por tanto, probablemente lo que el gobierno quiere bien es instalarlo. Desconozco cuál va a ser la técnica legislativa, a lo mejor en el artículo 19 de la Constitución, es decir, dentro del catálogo de derechos fundamentales, a lo mejor, porque hay países que así lo han hecho, han instalado el derecho a la seguridad, ¿no? Como un derecho constitucional. Ahora, claro, cuando uno instala en el capítulo 3, artículo 19, lo que uno empieza es a generar expectativas y por tanto también a crear una especie de demanda ciudadana o social para efectos de poder exigir que eso se cumpla. Y la pregunta es, ¿esto va a estar amparado por el recurso de protección, por el recurso de amparo? ¿Cuál va a ser la acción constitucional? Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto, porque más allá de querer dar una señal, las consecuencias constitucionales son muy amplias. Por de pronto, si usted instala esto, bueno, en la ponderación que van a tener que hacer los jueces de los derechos, por ejemplo, las garantías de imputado, va a tener que estar este nuevo derecho constitucional. Entonces, va a haber que equilibrar. Y en el Congreso, además, se abre una puerta, eventualmente, a no sé, dada la fragmentación, la atomización, la polarización, ya a rato la irresponsabilidad de mucha gente de, no sé, iniciar acciones constitucionales, acusaciones derechamente, obvio, pues, y torcerle obvio un poquito la nariz a la democracia, ¿no? O sea, pensemos un minuto, digamos, que yo recuerdo cuando hubo unos diputados enarbolaron una acusación constitucional contra el expresidente Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Estaban en estricto rigor intentando torcer el texto constitucional. Bueno, eso ya ocurrió. Entonces no sería primera vez. O sea, es perfectamente posible que si uno instala un derecho a la seguridad en el artículo 19, bueno, alguien diga, mire, perdón, y hay un crimen de connotación pública, alguien diga, perdón, el presidente no está cumpliendo su obligación constitucional, así que destituyámoslo. Bueno, y eso efectivamente genera un cuadro de inestabilidad. Entonces, mi percepción es que hay que ser cuidadoso en esto. Yo entiendo que quieren dar una señal importante, pero más allá de normas constitucionales o aumento de penas o cambio en ley sustantiva, lo que el país requiere en materia de seguridad, probablemente en esta etapa, es una mayor eficacia y eficiencia en la focalización de recursos y en el control de resultados de las instituciones que participan. Aquí deberíamos pensar, por ejemplo, algún minuto en que la Contraloría General de la República debiera, por ejemplo, comenzar a revisar los actos de administración del Ministerio Público, porque la autonomía constitucional es para el ejercicio de la acción penal.
pero no para los temas administrativos. O sea, que hubiera una contabilidad ahí, dice usted. Por ejemplo, cuando el gobierno vaya a ascender al alto mando policial, bueno, mire cuál ha sido su resultado operativo. Y Hacienda, aquel general, o sea, aquel coronel, que ha tenido un buen desempeño operativo. O sea, que empiece, que en definitiva el resultado comience a influir en el desarrollo de carrera. Felipe, estamos conversando con el abogado y subsecretario del Interior, Felipe Arboe. Y esta idea de un nuevo estado de excepción constitucional acotado de seguridad pública para que los militares se puedan desplegar en barrios junto a las policías, pero todavía no hay RUF, o necesariamente tienen que ir de la mano. A ver, yo tengo una opinión bastante acabada en esta materia, en el sentido de que yo no soy partidario de la participación de militares en labores de seguridad ni orden público, en primer lugar, porque la formación militar no contempla habilidades, ni capacidades, ni formación, ni oficio en estas materias, y es extremadamente complejo. Segundo, la experiencia comparada ha sido mala. Donde se sacan los militares a la calle, aumenta el poder de fuego de las bandas criminales para enfrentar, digamos. Tercero, se genera un cuadro de tensión, porque muchas veces, como lo vimos con ocasión del estallido social, terminan los militares, digamos, siendo formalizados o condenados, digamos, porque como no están preparados para poder disuadir, si no están formados para eliminar al enemigo, bueno, evidentemente no tienen las herramientas para resolverlo, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una opinión bastante formada en esto. Pero el estado de excepción en la Araucanía ha funcionado, Felipe. Ha bajado la actividad delictual y el problema es que se ha mantenido durante, ¿cuánto? Vamos a cumplir 5 años. O ya cumplimos 5 años. Lo que pasa es que ahí uno lo que tiene que sincerar. Si nosotros vamos a mantener permanentemente un estado de excepción constitucional en la presencia de militares para efectos de disuadir, porque en estricto rigor la dotación militar y la Armada que está en la macrozona sur más bien disuade. Ellos no tienen una misión de ir a capturar a nadie, sino que ellos están disuadiendo, están marcando presencia para evitar situaciones de afectación de terrorismo, digamos. Si vamos a sincerar esto, bueno, ¿por qué hay presencia de militares? Porque se entiende que la capacidad policial no es suficiente. Bueno, entonces hagamos lo siguiente: en vez de tener un estado de excepción constitucional, sinceremos la situación y aumentemos las capacidades policiales, o bien empecemos a formar a los militares para poder disuadir en estas materias. Pero una u otra, ¿se fija? Entonces, me parece eso que es relevante. Ahora, la actual norma de estado de excepción constitucional ha servido de base, como usted bien lo señalaba, para que se haya prorrogado, me da la impresión, cerca de 61 o 62 veces el estado de excepción constitucional. Sí. Entonces no veo mucha utilidad en crear otro estado de excepción constitucional para efectos de garantizar o permitir la presencia de militares en la calle, porque ya la jurisprudencia lo ha señalado así. Hoy día están en la calle con el actual estado de excepción constitucional. Ahora, de todas maneras hay una presión a ratos incluso de alcaldes de oposición que a la luz de hechos de connotación pública terminan solicitando la presencia militar. Y le insisto en el punto, mientras tanto la institucionalidad política no ha logrado sacar adelante ni el proyecto de infraestructura crítica ni las reglas de uso de la fuerza. Ahora pasa lo siguiente, Rodrigo, respecto a la regla de uso de la fuerza. ¿En qué minuto transformamos a diputados y senadores en expertos en materia de defensa o de seguridad para fijar reglas ya no estratégicas, sino operativas? Ya, pero es que como en todos los debates que se dan en el Congreso, los diputados y los senadores no tienen que ser expertos necesariamente para legislar. Ya, es que lo que hemos planteado algunos ha sido, mire, ¿sabe qué? Olvídese de la RUF. ¿Cuál es el problema que usted quiere resolver? Usted quiere resolver el problema de que los militares no obtienen reconocimiento en los tribunales de las actuales reglas de uso de la fuerza porque están en un reglamento y no en la ley. Bueno, entonces en vez de determinar cada una de las reglas en la ley, pongamos un solo artículo que diga que las actuales reglas de uso de la fuerza contenidas en el reglamento tendrán validez legal para efectos del proceso penal. Punto. Entonces nos metemos al Congreso en una discusión técnica que no tiene por qué conocer y que, ojo, al amparo de la evolución de los hechos, va a ir cambiando. Cuando usted pone ciertas reglas de uso de la fuerza en la ley, no en un reglamento, cualquier modificación que tenga que hacer se demora años. Entonces, también es rigidizar un poco el régimen jurídico. Yo creo que hay que tratar de
dotar de competencia, establecer las reglas claras, sin generar un cuadro de, no sé, yo diría, una camisa de fuerza, digamos, que después sea muy difícil de cambiar. Más allá de la posible presencia militar, ¿ve usted diferencias entre el foco que se va a hacer en 50 barrios críticos de lo que era el plan Calles Protegidas, que la verdad en este momento no sé si sigue en marcha o no? A ver, yo diría que respecto a los planes que se han implementado, lo que preocupaba, lo planteé abiertamente, no exento de conflicto, digamos, pero con las anteriores autoridades, era que más bien cuando había un crimen de alta connotación pública parecía un gran operativo. Y eso es como común, ¿no? Nos acostumbramos a tener operativos, digamos, pero resulta que nadie hacía seguimiento, porque nos decían, hubo 300 detenidos. Ya, perfecto. Bueno, ¿cuántos tenían orden de aprehensión? ¿Cuántos por delito? No sabíamos nada de eso. Nunca supimos de eso. Entonces, eso es un problema de accountability. Vuelvo a insistir, aquí lo que se requiere es que la medida popular de hacer operativos viene hace muchos años. Aquí lo que se requiere ahora son intervenciones barriales más de fondo. Y usted podrá tener una presencia policial activa para controlar y para sacar los delincuentes habituales de la zona. Fantástico, estupendo. Pero cuidado, lo que estamos viendo que está creciendo es un delito que uno no lo ve diariamente en la calle, que es el delito de extorsión, por ejemplo. O sea, que en definitiva el local comercial está siendo extorsionado, y eso se hace, entonces, ha aumentado más de 1.700%. Y eso es un indicador de la instalación del crimen organizado en los barrios. Entonces eso no se logra disuadir con copamiento policial, eso se logra con inteligencia y se logra también con intervención, con darle seguridad a ese locatario de que si va y denuncia quién lo está extorsionando, para poder abrir un hilo de investigación, va a tener un sistema de protección de testigos muy robusto. Y eso hoy día no está garantizado, lamentablemente. Clave de aparatar esa orgánica, ¿no? Esas bandas que actúan de esa manera. En la Araucanía también lo hemos visto, en predios agrícolas donde se han denunciado prácticas como esa. No solo digo en los locatarios en el barrio Meix o en Estación Central, es un fenómeno bastante más extendido. No, en las zonas rurales, perdón, sí. La práctica colombiana partió en las zonas rurales, donde cobraban el impuesto revolucionario. Aquí lo que puede empezar a ocurrir es que efectivamente vaya personas por los predios diciendo, mire, una parte de su producción va a ser mía si no se la quema. Y eso es un problema. Felipe, ¿y todo esto está o lo ve usted dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad de la que tanto se habló hace algunos meses, cuando llega a RAU y dice, bueno, yo me voy a reunir con Luis Cordero y todo lo que hagamos va a ser dentro de eso, que es finalmente una visión de Estado? ¿Corresponde? Sí, me parece. Mira, primero me parece que el ministro Raúl zanjó una discusión bastante innecesaria, por lo menos, porque tener una política nacional de seguridad es una política de Estado. Recordemos que el gobierno del presidente Boric actualiza la anterior política de seguridad que había sido del presidente Lagos. Lo que ocurrió entre medio eran estrategias de seguridad pública, que es la forma de aterrizar la política. Claro, pero además hay un ministerio ahora. Claro, lo importante es que el país se puso de acuerdo en una política nacional, es decir, los lineamientos generales. Usted no va a encontrar en la política nacional una medida de copamiento, no, dice combatir el crimen organizado, son lineamientos generales. Y me parece muy bien que el ministro había dicho, mire, esto es política de Estado y seguimos para adelante con esto. Pero adicionalmente ahora lo que corresponde a esa política nacional es ese tipo de planes, es decir, la estrategia, cómo se baja a terreno. Y aquí el gobierno nos ha presentado una especie de plan, digamos, de agenda, con un conjunto de medidas concretas. Ahora lo importante es que estén asociadas a resultados, ¿no? Entonces sería bueno saber también a dónde va a poner el énfasis. ¿Lo vamos a poner en el crimen organizado, en el terrorismo, en la violencia de calle, por un ejemplo, o en los delitos contra la propiedad? Esa orientación que el sistema penal requiere es la que todavía se echa de menos, y creo que probablemente va a venir a partir de esta agenda. Y ojalá que nos vaya bien, porque al final del día lo que tenemos hoy día es un aumento de la instalación del crimen organizado en barrios en el país, y adicionalmente un nivel de violencia completamente inusitado en delitos que podrían ser controlables, pero que tienen la población muy asustada, porque usted, yo y cualquier persona que nos está escuchando, siempre hacemos la recomendación, oye, si te van a asaltar, entrega todo. Y ahí te evitáis un problema. Bueno, pero el problema es que hoy día no nos evitamos el problema, porque el delincuente está demasiado violento. Y eso es lo que tiene probablemente los niveles de temor rondando el 80%. Ahora, nosotros hicimos recién en el CESCRO el indicador de crimen organizado por comuna.
Bueno, y ojo, uno empieza a observar en ciertas comunas que antes no estaban, que hoy día el crimen organizado comienza a instalarse. Ese indicador permite al Ministerio Público y al gobierno focalizar sus recursos. No hay que disparar con escopeta, hay que con mira telescopio y decir, mira, ¿sabe qué? En esta comuna se está instalando el crimen organizado, ahí tenemos que tomar medidas. Es el abogado, ex subsecretario del Interior, ex senador Felipe Arboe, un experto en seguridad en el Diario de Cooperativa en esta jornada de viernes. Felipe, ha sido muy amable, que tenga un buen día. Igualmente, muy buen día. Igual, gracias, buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Pensé que era un buen momento. Por fin. Vuelve La Oreja de Van Gogh, lo hemos comentado, exitosísima venta de entradas, y vuelve con su cantante original, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando también. Claudio Vergara, de eso y más hablamos esta mañana, como día viernes, de música contigo. ¿Qué tal? Hola Claudio, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Así es, sí, el regreso de Amaya Montero explica, por supuesto, un fenómeno que se ha desatado durante esta semana en la cartelera local, que son los 4 conciertos que ya tiene agendados La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena, que recordemos que a partir de septiembre se llamará Santander Arena, cambia de nombre. 26, 27, 28 de marzo ya están agotados los recitales, y se sumó uno para el 30 de marzo que hoy tiene entradas ya a la venta. Es un fenómeno que se explica porque, bueno, el regreso de Amaya Montero, ya lo decíamos, es un factor clave. Hay gente que creció escuchando La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero. El grupo nunca más fue el mismo. Después ingresó Leire Martínez durante largo rato como vocalista, como cantante, pero ni el grupo ni Amaya Montero en solitario fueron lo mismo, replicaron el mismo éxito que con la carrera de La Oreja de Van Gogh. Por tanto, la banda se debía de alguna forma un retorno de Amaya Montero para la gente que la siguió al grupo durante los años 2000, durante el año 2005, 2006, pleno furor de La Oreja de Van Gogh, pleno furor en Chile. Probablemente La Oreja de Van Gogh, uno de los países que más éxito tuvo y ha tenido, es en Chile, acá en el país, con una presentación, recuerdo, el 2005 en el Festival de Viña, absolutamente fervorosa, como esas noches totalmente de caldera que se dan en la Quinta Vergara, sí, muy similar a las de Marco Antonio Solís, Mon Laferte. La Oreja de Van Gogh tuvo en esa jornada un encuentro, un ritual realmente increíble con el Festival de Viña, y eso explica que la gente en Chile sienta tan cercana el tono de Amaya Montero, esta voz afelpada, esta voz dulce que tiene Amaya Montero, que es tan característica de La Oreja de Van Gogh. Oye, Claudio, pero no hizo ninguna mella aquí las críticas que hubo cuando recién volvió Amaya Montero en su primeros recitales, en que hubo harto cuestionamiento en España, en redes sociales particularmente, por su condición vocal. Eso es increíble, porque uno hubiese pensado que a lo mejor la gente va a estar un poquito más reticente, o dudoso, o un poquito más distante, quizás más quisquillosa con el tema de la voz de Amaya Montero, porque efectivamente la prensa en España fue lapidaria. Yo recogí algunas críticas que hizo, por ejemplo, la agencia EFE, donde decía que Amaya Montero lisa y llanamente olvidaba algunas letras, se mostraba desorientada en los escenarios. El medio, el periódico de España, dijo: es difícil asumirlo, pero ahí va, Amaya Montero jamás debió regresar a La Oreja de Van Gogh. O sea, fueron bastante rudas las críticas. Algunos medios como El País o El Mundo fueron un poquito más matizados, dijeron que era una puesta en escena en rodaje, que al menos valoraban el temple que tenía Amaya Montero de regresar, de tener una segunda parte con La Oreja de Van Gogh. Pero había dudas, es cierto, se han ido despejando con el curso y con la marcha de este tour. Ha ido estabilizándose las capacidades vocales de Amaya Montero, y de alguna forma hay una seguridad de que al llegar a Chile el próximo año ya esté mucho más en forma con respecto a lo que venía mostrando en el inicio del tour. Así que vamos a ver probablemente una Amaya Montero mucho más resuelta en términos de sus capacidades interpretativas. ¿Está bien? Sí, con Amaya está bien. Ya. Y no es lo único que estamos esperando, porque estamos esperando también a Foo Fighters, Claudio. Un poquito más de rock and roll.
Sí, hay que ponerle más rock and roll, no solamente la oreja de Van Gogh. Música Así para es, Foo peluches, Fighters. dicen algunos, pero a mí me gusta Maya Montero y la oreja de Van Gogh. Sí, música de Ya. tarjeta de San Valentín puede ser, pero ojo que eso es lo valioso de la oreja de Van Gogh, apelar al amor en su expresión más Es plena, verdad. más pura, Es verdad. más inocente, más genuina. Eso también es un valor en estos tiempos, ¿no? ¿Y a Así qué por ese lado. apela Foo Fighters? Foo Fighters apela al rock en su versión también más corporativa, más comercial, más masiva. 28 de febrero en el Parque Estadio Nacional. Lo adelantábamos la semana pasada, que se venía el anuncio de Foo Fighters. Finalmente ayer los organizadores anuncian la banda que vuelve con el Takeover Tour, que es un tour que muestra su último disco, My Favorite Toy, y que además se muestra a su nuevo percusionista, su nuevo baterista, Ilan Rubin, baterista que reemplaza a Taylor Hawkins, el fallecido músico que murió en Bogotá el año 2022 de una manera bastante impactante para todo el mundo musical. Así que vuelven en plenitud de condiciones con un nuevo disco, con los éxitos por supuesto de siempre, All My Life, The Pretenders, Time Like You, Best of You, que ahí estamos escuchando, Everlong también. Es una banda que la verdad que tiene mucho éxito, que ha logrado ser transversal. A los conciertos de Foo Fighters va bastante público familiar, van bastantes niños maravillados un poco por la música, por las melodías que tiene Foo Fighters, por la historia de Dave Grohl, que es un músico que todos sabemos que salta a la inmortalidad musical en Nirvana, y después posteriormente se reinventa. Es uno de los casos bastante únicos, quizás solamente Phil Collins por ahí es un caso de un baterista que termina siendo un gran frontman, un gran artista al frente de una banda. Dave Grohl lo logró con una banda como Foo Fighters y va a repletar probablemente el Parque Estadio Nacional, que es un lugar que siempre está generando dudas, que al auditor no le gusta tanto, pero bueno, es lo que hay en este momento en Santiago. Buena cosa. Te doy otro ejemplo. Joey Ramón fue el primer baterista de los Ramones y terminó cantando. Ya, Claudio Vergara, un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo, usted también. Chao, Gracias chao. por todo, Claudio. Chao. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Como esperaba el mercado, la inflación tuvo un aumento de 0,1% en julio. El dato acumulado en un año bajó a 3,5%, su menor nivel en 4 meses. La UEF subirá 41 pesos en 30 días. Otro homicidio en medio del despliegue del gobierno por su agenda de seguridad. Un hombre fue baleado al interior de un sitio de La Cisterna. En Peñalolén, una persecución policial terminó con 2 detenidos. Lo único que gritaban es que habían matado a un vecino. Yo traté de comunicarme con Carabineros, estuve como 8 minutos en la línea y nunca pude conectar, pero ya después vimos las luces de seguridad ciudadana, y recién nos enteramos que habían matado a alguien y que lo tenían en el pick-up de la camioneta blanca. Al querer fiscalizarlos, personal de Carabineros le entrega la señal de detención al vehículo, el cual hace caso omiso y muy por el contrario trata de colisionar, de atropellar al funcionario policial. La Moneda espera ordenar a la derecha detrás de los anuncios de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la ACOT. Sobre la reforma constitucional que establece la seguridad como deber primordial, conversamos con el ex subsecretario, ex senador Felipe Arboe. O sea, es perfectamente posible que si uno instala un derecho a la seguridad en el artículo 19, bueno, alguien diga, mire, perdón, y hay un crimen de connotación pública, alguien diga, perdón, el presidente no está cumpliendo su obligación constitucional, así que destituyámoslo. Bueno, y eso efectivamente genera un cuadro de inestabilidad. Entonces, mi percepción es que hay que ser cuidadoso en esto. Yo entiendo que quieren dar una señal importante. Yo no soy partidario de la participación de militares en labores de seguridad ni orden público, porque la formación militar no contempla habilidades, ni capacidades, ni formación, ni oficio en estas materias. Pese al récord del cobre, 6,55 dólares la libra, el nuevo presidente de Codelco anticipó ayer 4 años difíciles para la estatal, así dijo Fontaine. Se va a reevaluar el plan de inversiones que está previsto sea de 34.000 millones de dólares, dada la alta deuda de la compañía. Y esta noche Católica y Cobresal abren una nueva fecha de la Liga de Primera, por supuesto, en Cooperativa Deportes. Llegamos al final de esta primera edición del Diario de Cooperativa. Ya está Cecilia Rovaretti lista para el primer café. Buen día. El primer café del viernes, el último de la semana. Chao, que estén bien. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en
cooperativapodcast.cl.